Al salir de la cárcel, heredó un rancho en las montañas, pero lo que vio lo destruyó. Ignacio Mondragón tenía 65 años cuando las pesadas puertas de hierro se cerraron detrás de él por última vez. 15 años tras las rejas habían envejecido su rostro y encanecido su cabello, pero no habían logrado quebrar por completo su determinación de empezar de nuevo. En la mano derecha sostenía una bolsa de lona gastada con sus únicas pertenencias, y en el bolsillo de la camisa naranja descolorida cargaba una carta que llegó 3 días antes de su libertad. La herencia del tío Alberto parecía una broma del destino. Ignacio apenas recordaba al hombre que solo había visto 2 veces en la vida, durante reuniones familiares tensas en la casa de la abuela en Puebla de Zaragoza. Ahora, según el abogado que firmaba la carta, él era el único heredero de un rancho en las montañas de Zacatlán de las Manzanas, en el interior del estado de Puebla. La propiedad quedaba a 4 horas de viaje de la capital, en una región que Ignacio nunca había visitado. Lo que lo esperaba allí, según la poca información que tenía, era una casa de 2 pisos, 5 hectáreas de tierra y un pequeño hato de ganado que el tío había mantenido durante décadas. El autobús que lo llevaba a la región montañosa se balanceaba en las curvas sinuosas de la carretera. Ignacio observaba por la ventana empañada las montañas cubiertas de bosque de niebla, los pequeños ranchos con sus casas sencillas y los cafetales que se extendían por las laderas. Era un mundo completamente diferente de las calles concurridas de la zona metropolitana de Puebla, donde había pasado la mayor parte de su vida, trabajando como contador en una pequeña empresa de importación. Su mente vagaba entre la ansiedad por el futuro incierto y los recuerdos dolorosos que prefería mantener enterrados. La cárcel había sido dura, pero no tanto como el descubrimiento de que su esposa Leticia había pedido el divorcio en el 2.º año de su encarcelamiento. Sus 2 hijos, Javier y Jimena, que en ese entonces tenían 22 y 19 años respectivamente, eligieron quedarse al lado de su madre. Las visitas se volvieron raras en el 3.er año, inexistentes en el 4.º. Ignacio aprendió a convivir con la soledad absoluta, usando el tiempo para leer, estudiar y tratar de entender dónde había fallado tanto en la vida. El crimen que lo llevó tras las rejas no había sido planeado. Cuando descubrió que su jefe estaba desviando dinero de los impuestos de la empresa, Ignacio intentó confrontarlo discretamente. El hombre le ofreció una parte de las ganancias a cambio de su silencio, y en una decisión que lamentaría por el resto de su vida, aceptó, no por avaricia, sino porque Jimena estaba en la Facultad de Medicina y los costos eran demasiado altos para el salario que recibía. 6 meses después, una auditoría descubrió todo el esquema. Su jefe logró huir a Belice, dejando a Ignacio como el único culpable disponible para la justicia. En prisión, escribía cartas a su familia que nunca eran respondidas. Enviaba tarjetas de cumpleaños que volvían con el sello de dirección desconocida. Con el tiempo, dejó de intentar. La soledad se convirtió en su compañera constante, junto con la culpa corrosiva que roía su alma todos los días. Se preguntaba si Jimena había logrado graduarse, si Javier todavía trabajaba en el taller mecánico, si Leticia había encontrado a alguien mejor. Todas esas preguntas quedarían sin respuesta. El autobús se detuvo en una pequeña central de autobuses de Zacatlán de las Manzanas al atardecer. Ignacio bajó con su bolsa y le preguntó al conductor cómo llegar al rancho El Mirador, el nombre que estaba en la carta del abogado. El hombre señaló un camino de terracería que subía a la montaña y dijo que tendría que caminar unos 3 kilómetros. No había transporte público para esa región, solo algunos habitantes locales que de vez en cuando daban aventón. La caminata fue más difícil de lo que esperaba. Sus pies, acostumbrados al concreto de la cárcel, no estaban preparados para la tierra irregular y las piedras sueltas. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, creando largas sombras entre los árboles. El aire fresco de la sierra era una novedad para sus pulmones, acostumbrados al aire sofocante de los pasillos penitenciarios. Con cada paso, su ansiedad crecía. ¿Qué lo esperaba realmente al final de aquel camino? Cuando por fin divisó el rancho,
Su corazón se apretó. La propiedad que imaginaba encontrar existía únicamente en su imaginación optimista. Frente a él se extendía un escenario de completa destrucción y abandono. La casa principal, que se suponía de 2 plantas, tenía el techo completamente derrumbado. Las tejas rojas se esparcían por el suelo como dientes rotos, y las paredes de ladrillo visto mostraban enormes grietas que parecían heridas abiertas en la estructura. Ignacio permaneció inmóvil durante varios minutos, absorbiendo la magnitud del desastre. La maleza se había apoderado de todo. El pasto alto le llegaba hasta la cintura, escondiendo lo que quedaba de las cercas y de los caminos. Una antigua veranda que rodeaba la casa estaba parcialmente derrumbada, con las columnas de madera podridas y dobladas. Las ventanas ya no tenían vidrios, solo agujeros oscuros que parecían ojos vacíos contemplando su llegada. Al fondo de la propiedad podía distinguir los restos de un corral. Las cercas de alambre estaban caídas y oxidadas, y no había rastro de ningún animal. Un pequeño cobertizo de herramientas, un poco más conservado que el resto, parecía ser la única estructura aún utilizable. Del lado izquierdo de la casa principal, una construcción más pequeña que probablemente servía como cocina exterior, tenía solo 3 paredes en pie. La cuarta se había derrumbado por completo, dejando a la vista un fogón de leña cubierto de musgo y oxidación. La realidad de lo que veía era devastadora. Ignacio había soñado con un reinicio digno, una oportunidad de reconstruir su vida lejos de los recuerdos dolorosos de la ciudad. Había imaginado una casa sencilla, pero habitable, una pequeña cría de animales que pudiera sustentar sus días, tal vez incluso la posibilidad de sembrar algunas hortalizas para consumo propio. En sus momentos más optimistas en la prisión, llegó a fantasear con la posibilidad de que sus hijos lo visitaran, de reconstruir los lazos familiares perdidos en un ambiente rural y tranquilo. Todo eso se derrumbó junto con el techo de la casa. Ignacio se sentó en una piedra cerca del portón oxidado y se sujetó la cabeza entre las manos. Lágrimas que no derramaba desde hacía años comenzaron a rodar por su rostro envejecido. La sensación de estar completamente perdido y sin opciones lo dominó. No tenía dinero para reparaciones, no conocía a nadie en la región y volver a Puebla de Zaragoza significaría enfrentar el mismo mundo que lo había rechazado. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando, el crepúsculo se aproximaba rápidamente en las montañas, e Ignacio se dio cuenta de que necesitaba tomar una decisión inmediata sobre dónde pasar la noche. Se levantó de la piedra y caminó con cuidado entre los escombros hasta el cobertizo de herramientas que había visto. La estructura pequeña y rectangular, de aproximadamente 3 por 4 metros, tenía el techo intacto y las paredes sólidas. La puerta de madera estaba atascada, pero con unos cuantos tirones logró abrirla. El interior del cobertizo estaba polvoriento y lleno de telarañas, pero servía como refugio. Había algunas herramientas oxidadas colgadas en las paredes, cajones viejos apilados en una esquina y un cántaro de barro agrietado. Al fondo, descubrió unos costales de estopa que podrían servir como cama improvisada. No era cómodo, pero era infinitamente mejor que dormir a la intemperie. Ignacio limpió el piso con una rama seca y acomodó los costales de estopa sobre una superficie relativamente plana. Abrió su bolso y sacó un cambio de ropa, algunos artículos de higiene básicos y una pequeña radio de pilas que había comprado con sus últimas monedas antes de salir de la ciudad. Mientras ajustaba la antena del radio, captó una estación local que tocaba música ranchera antigua. Las voces familiares de cantantes que conocía desde su juventud trajeron un pequeño consuelo para la noche que comenzaba. Durante las primeras horas de oscuridad, Ignacio permaneció despierto, pensando en su situación. Tenía el equivalente a 3.500 pesos guardados, fruto de pequeños trabajos que logró hacer para otros presos durante sus últimos años en la cárcel. Era dinero suficiente para sobrevivir algunas semanas si era muy cuidadoso con los gastos, pero completamente insuficiente para cualquier tipo de reforma en la propiedad. La madrugada
fue larga y llena de ruidos desconocidos. Los búhos ululaban en el bosque cercano, los insectos zumbaban constantemente y las ramas crujían con el viento. Para alguien acostumbrado a los sonidos urbanos y a las voces constantes de la prisión, el silencio rural era casi opresivo. Ignacio durmió por periodos cortos y despertaba constantemente, siempre con la sensación de estar siendo observado por ojos invisibles en la oscuridad. Cuando el sol salió detrás de las montañas, salió del galpón para examinar la propiedad con más calma y claridad. La luz de la mañana reveló detalles que la penumbra de la tarde anterior había escondido. La destrucción era aún más extensa de lo que había percibido inicialmente. Además del techo principal, buena parte de las paredes internas de la casa había colapsado, creando montones de escombros que bloqueaban completamente algunos cuartos. Caminó hasta el fondo de la propiedad, donde descubrió un pozo artesiano que aún contenía agua, aunque de calidad dudosa debido a la acumulación de hojas y desechos. Cerca del pozo estaban los restos de una huerta que en algún momento debió haber sido productiva. Todavía era posible distinguir hileras de camas de cultivo entre la maleza que había crecido por encima, y algunas plantas resistentes como la yuca y el ñame habían sobrevivido de manera silvestre. El descubrimiento más significativo de la mañana fue una pequeña construcción que había pasado desapercibida la noche anterior. Parcialmente escondida por la vegetación, encontró una casita de solo 2 cuartos que probablemente servía como vivienda para los trabajadores del rancho. La estructura estaba dañada, pero no arruinada como la casa principal. El techo tenía algunas tejas quebradas que dejaban entrar la lluvia y las paredes necesitaban reparaciones, pero la base era sólida. Ignacio pasó la mañana limpiando esa pequeña casa, removiendo ramas, hojas y basura acumulada a lo largo de los años. El trabajo físico, después de tanto tiempo limitado a los ejercicios básicos de la prisión, era agotador, pero también liberador. Cada movimiento, cada gesto de limpieza, representaba una pequeña victoria contra el abandono y la destrucción que había encontrado. En el primer cuarto, que probablemente servía como sala y cocina, encontró una mesa de madera sólida cubierta por una lona empolvada. Cuando la retiró, descubrió que la mesa estaba en excelente estado de conservación. También había 2 sillas sencillas, un fogón de leña pequeño pero funcional y algunos estantes fijos en la pared. El segundo cuarto, más pequeño, contenía los restos de una cama individual con estructura de hierro y un pequeño armario de madera con las puertas atascadas. Durante la limpieza, Ignacio reflexionaba sobre el tío Alberto y se preguntaba cómo la propiedad había llegado a ese estado. En las pocas veces que lo había visto, el hombre parecía saludable y activo, con unos 50 años de edad. Si los cálculos eran correctos, Alberto debía tener poco más de 70 años cuando falleció. ¿Qué había ocurrido en los últimos años de su vida para que todo se fuera deteriorando de esa forma? Al limpiar debajo de la cama, encontró una caja de zapatos que despertó su curiosidad. Dentro había fotografías antiguas, algunas cartas y documentos relacionados con la propiedad. Las fotografías mostraban el rancho en sus tiempos de esplendor, con la casa principal pintada de blanco, jardines bien cuidados, ganado pastando en los campos verdes y el propio Alberto sonriendo junto a una mujer que Ignacio no reconocía. Una de las fotografías más antiguas mostraba a la familia reunida en una fiesta de Navidad. Ignacio logró reconocerse como un niño de aproximadamente 8 años, al lado de sus padres y de otros parientes que ya habían fallecido. El tío Alberto aparecía joven y alegre, sosteniendo a un niño pequeño en brazos. La imagen despertó recuerdos fragmentados de aquellos encuentros familiares, especialmente el olor característico de la casa de la abuela y el sabor del flan de leche que ella preparaba en las ocasiones especiales. Entre las cartas, encontró correspondencia de un banco local con fecha de 5 años atrás. El contenido revelaba que Alberto había contraído un préstamo significativo usando la propiedad como garantía y que estaba enfrentando dificultades para cumplir con los pagos. La última carta, más reciente, informaba sobre el fallecimiento del deudor,
y solicitaba contacto con los herederos para regularizar la situación. Ese descubrimiento creó una nueva preocupación para Ignacio. Si la propiedad tenía deudas pendientes, su herencia podría convertirse en un problema aún mayor. Necesitaría visitar el banco y entender exactamente cuál era la situación financiera real del rancho. Por ahora, sin embargo, su prioridad inmediata era hacer habitable la pequeña casa y encontrar una fuente de ingresos que permitiera su supervivencia básica. Ignacio pasó los 3 días siguientes trabajando en la remodelación de la casita, usando herramientas encontradas en el cobertizo y materiales improvisados recolectados en los alrededores de la propiedad. Logró tapar los agujeros más pequeños del techo con latas aplastadas y pedazos de lona plástica. Limpió completamente los 2 cuartos, arregló la puerta principal que se estaba saliendo de las bisagras e improvisó cortinas con pedazos de tela encontrados en una caja vieja. La tarea más desafiante fue restaurar el fogón de leña, que estaba obstruido por hojas y lodo. Ignacio desarmó parcialmente el equipo, limpió los conductos y probó el tiro del humo. Después de varios intentos, logró encender un fuego pequeño que calentó el ambiente por primera vez en años. La sensación de haber creado algo funcional con sus propias manos le trajo una satisfacción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Para conseguir comida, caminaba hasta la ciudad todas las mañanas, una jornada de 1 hora y media que pronto se convertiría en parte de su rutina. En la primera visita al pequeño mercado local, compró lo básico para sobrevivir: arroz, frijoles, aceite, sal, café, azúcar y algunos huevos. El comerciante, un hombre de mediana edad llamado Arturo, miró con curiosidad la camisa naranja descolorida que Ignacio todavía usaba. ¿Es usted pariente de Alberto del rancho El Mirador?, preguntó Arturo mientras empacaba las compras. Soy su sobrino, respondió Ignacio dubitativo. Muchacho, hacía tiempo que no veíamos movimiento por allá. Alberto era un buen hombre, pero en los últimos años las cosas se le pusieron difíciles. La bebida lo dominó, ¿verdad? Esa información explicaba muchas cosas sobre el estado de la propiedad. Ignacio hizo algunas preguntas discretas y descubrió que Alberto se había vuelto alcohólico tras la pérdida de su esposa hacía unos 7 años. A partir de entonces, fue vendiendo gradualmente el ganado, abandonando el mantenimiento de la casa y aislándose cada vez más de la comunidad. En los últimos 2 años de vida, prácticamente ya no salía de la propiedad. El descubrimiento le trajo sentimientos encontrados. Por un lado, Ignacio sentía compasión por el sufrimiento que su tío había enfrentado. Por otro, la información sobre el alcoholismo explicaba el estado caótico que había encontrado y sugería que las deudas podrían ser aún mayores de lo que imaginó. De cualquier forma, no había camino de regreso. Necesitaba seguir adelante con los recursos que tenía. Durante essas primeiras semanas, Ignacio estabeleceu uma rotina rigorosa. Acordava ao nascer do sol, tomava um café simples, caminhava até a cidade para fazer compras ou buscar informações, retornava para trabalhar na propriedade até o meio da tarde e passava as últimas horas do dia planejando as atividades do dia seguinte. O trabalho físico constante estava fortalecendo seu corpo e, de certa forma, ajudando a organizar sua mente. Uma manhã, enquanto removia entulho da casa principal, Ignacio foi surpreendido pela chegada de uma mulher idosa que caminhava apoiada numa bengala. Ela devia ter aproximadamente 70 anos, cabelos completamente brancos presos num coque, e vestia um vestido simples de estampa floral. Seus olhos castanhos observaram Ignacio com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Bom dia, disse a mulher, parando a alguns metros de distância. O senhor é quem está morando aqui? Ignacio largou a pá que estava usando e se aproximou respeitosamente. Bom dia, senhora. Sou Ignacio, sobrinho do Alberto. Herdei a propriedade depois que ele faleceu. A mulher o estudou por alguns segundos antes de responder. Sou Dona Helena, sua vizinha mais próxima. Minha propriedade fica logo ali embaixo, disse apontando para uma casa branca que se via entre as árvores. Conheci o Alberto há mais de 30 anos. Era um homem bom, trabalhador. Pena que terminou daquele jeito.
O Dom Arturo do mercado me falou sobre os problemas dele com a bebida, disse Ignácio. Deve ter sido difícil para os vizinhos. Difícil foi para ele mesmo, coitado. Depois que a Yolanda faleceu, ele nunca mais foi o mesmo. Ela era quem segurava as pontas aqui, cuidava da casa, da criação, até ajudava na escrituração. Quando ela se foi, o Alberto perdeu o rumo completamente. Dona Helena contou que havia tentado ajudar o vizinho nos primeiros meses após a perda da esposa, levando comida, oferecendo ajuda com as tarefas domésticas, tentando convencê-lo a procurar tratamento para o alcoolismo. Mas Alberto se tornara cada vez mais arredio e agressivo, chegando ao ponto de pedir que ela não voltasse mais à propriedade. Nos últimos 2 anos, eu só sabia que ele ainda estava vivo porque via uma luzinha acesa na janela às vezes, continuou Dona Helena. Quando a luz parou de aparecer, imaginei que algo havia acontecido. Uma semana depois, o padre da cidade confirmou que ele havia partido. Ignácio perguntou sobre as dívidas que descobrira entre os papéis do tio, e Dona Helena confirmou suas preocupações. Alberto havia contraído um empréstimo para fazer melhorias na criação, mas o dinheiro foi sendo consumido pela bebida e por gastos desnecessários. Quando percebeu que não conseguiria pagar, entrou em desespero e a situação se deteriorou ainda mais rapidamente. O banco já veio aqui algumas vezes depois que ele faleceu, disse a vizinha. Eles estão procurando os herdeiros. O senhor vai ter que resolver isso logo, senão pode perder tudo. Essa conversa confirmou que Ignácio não podia mais adiar a visita ao banco. No dia seguinte, vestiu sua melhor roupa, que na verdade era sua única roupa além da camisa laranja, e caminhou até a agência bancária de Zacatlán de las Manzanas. O gerente, um homem jovem de aproximadamente 30 anos, o recebeu com cortesia profissional e explicou a situação com clareza brutal. A dívida total do tio Alberto era de 200 mil pesos, incluindo juros e multas acumulados. O empréstimo havia sido contraído 5 anos antes, com prazo de pagamento de 3 anos, mas Alberto conseguira apenas honrar as primeiras parcelas. A propriedade estava oferecida como garantia, e o banco tinha o direito legal de tomar posse do rancho para quitar a dívida. No entanto, explicou o gerente, como o senhor é herdeiro legítimo, temos interesse em negociar uma solução. Se conseguir demonstrar que está investindo na recuperação da propriedade e tiver condições de renegociar a dívida, podemos estabelecer um novo plano de pagamento. Ignácio explicou sua situação financeira com honestidade. Não tinha recursos para um pago de contado, nem ingressos comprováveis que justificaram um financiamento tradicional. Sua única opção seria intentar generar ingressos a partir da própria propriedade, pero eso exigiría tiempo e inversión inicial. El gerente se mostró comprensivo, pero inflexible en cuanto a los procedimientos bancarios. Ignacio tendría un plazo de 6 meses para presentar un plan viable de recuperación de la deuda, demostrando mejoras concretas en la propiedad y alguna fuente de ingresos sostenible. Si no lograba cumplir con esos requisitos, el banco iniciaría el proceso de ejecución de la garantía. 6 meses. Ignacio salió del banco con ese plazo resonando en su mente. Parecía al mismo tiempo una eternidad y un periodo insuficiente para lo que necesitaba realizar. ¿Cómo transformar una propiedad arruinada en una fuente de ingresos suficiente para negociar una deuda de 200,000 pesos? ¿Y cómo hacerlo sin capital inicial, sin experiencia rural y a los 65 años de edad? La caminata de regreso al rancho fue larga y llena de reflexiones. Ignacio consideró seriamente la posibilidad de rendirse, dejar que el banco se quedara con la propiedad y volver a Puebla de Zaragoza para intentar reconstruir su vida de otra manera. Pero la perspectiva de regresar a la ciudad sin dinero, sin familia y con el estigma del exrecluso era aún menos atractiva que los desafíos que enfrentaba en las montañas. Cuando llegó a casa y se dio cuenta de que por primera vez estaba pensando en el lugar como su casa, Ignacio tomó una decisión definitiva. Lucharía por los 6 meses que tenía. Daría todo de sí para intentar hacer viable la propiedad, honrar las deudas del tío y construir una nueva vida en aquellas montañas. Si fracasaba,
Al menos lo habría intentado con dignidad. Esa noche, sentado en la pequeña mesa de la casita iluminada por una lámpara de queroseno, Ignacio comenzó a hacer planes. En primer lugar, necesitaba terminar las reparaciones básicas que hicieran la propiedad habitable y mínimamente productiva. Después, tendría que encontrar una forma de generar ingresos inmediatos, aunque fueran modestos. Finalmente, desarrollar un proyecto a mediano plazo que pudiera impresionar al banco y justificar una renegociación de la deuda. Los primeros puntos de la lista parecían viables con los recursos que poseía y el trabajo manual que estaba dispuesto a invertir. El tercer punto, sin embargo, exigiría creatividad, conocimientos que no tenía y tal vez la ayuda de otras personas. Ignacio se dio cuenta de que, por primera vez en 15 años, tendría que confiar en desconocidos y construir relaciones genuinas con la comunidad local. Esa percepción fue a la vez aterradora y liberadora. Durante todo su tiempo en prisión, se había cerrado emocionalmente, evitando vínculos profundos con otros reclusos y manteniendo distancia incluso con los funcionarios más amables. Esa estrategia de supervivencia emocional había funcionado para protegerlo durante los años más difíciles, pero ahora se había convertido en un obstáculo para la reconstrucción que pretendía. En las semanas siguientes, Ignacio intensificó su trabajo en la propiedad y comenzó a establecer contactos más profundos en la comunidad. Durante sus caminatas diarias hasta el pueblo, se detenía a conversar con otros habitantes rurales que encontraba en el camino. Descubrió que la región tenía una economía basada principalmente en el cultivo de café, la cría de ganado lechero y pequeños negocios familiares. Don Arturo, el dueño del mercado, se convirtió en una fuente valiosa de información sobre la economía local. Le explicó que muchos productores rurales estaban enfrentando dificultades similares a las de Alberto: propiedades pequeñas, falta de capital para invertir y competencia con grandes fincas industriales. Al mismo tiempo, había una demanda creciente de productos orgánicos y artesanales, especialmente entre los turistas que visitaban la región durante los fines de semana. Lo que falta aquí es alguien que sepa organizar estas cosas, dijo Arturo durante una de sus conversaciones. Los productores saben hacer, pero no saben vender. Los turistas quieren comprar, pero no saben dónde encontrar. Es un negocio que podría funcionar si alguien hiciera el puente. Esa observación plantó una semilla en la mente de Ignacio. Su experiencia como contador, aunque manchada por el crimen que había cometido, le había dado conocimientos sobre administración, organización y planeación que podrían ser útiles en ese contexto. Tal vez podría crear algún tipo de cooperativa o grupo de productores que organizara la venta de productos locales para el mercado turístico. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La idea cobró fuerza cuando Ignacio conoció a doña Marta, una señora de 68 años que producía quesos artesanales en una pequeña propiedad cercana. Había heredado la receta de su madre y de su abuela, usando leche de sus propias vacas y técnicas tradicionales pasadas de generación en generación. El producto final era excepcional, pero solo podía vender a algunos vecinos y en el mercado local a precios muy bajos. A veces viene gente de la ciudad queriendo comprar, pero es difícil, explicó doña Marta, mientras le ofrecía una rebanada del queso a Ignacio para que la probara. Quieren cantidad, regularidad, factura, esas cosas que yo no sé hacer. Entonces termino perdiendo a los buenos clientes. Ignacio probó el queso y quedó impresionado con la calidad. Era cremoso, sabroso y tenía una textura completamente diferente a los productos industriales que se encuentran en los supermercados. Con la presentación adecuada y canales de venta organizados, ese producto fácilmente podría venderse a 3 o 4 veces el precio que doña Marta recibía. ¿Ya pensó en unirse con otros productores de la región?, preguntó Ignacio. Tal vez, organizando un grupo, podrían vender mejor. Ya lo hemos pensado algunas veces, pero nadie sabe cómo organizarlo. Cada quien hace algo diferente, cada quien vende a su manera.
Falta alguien que entienda de esas cosas de negocios, ¿sabe? En ese momento, Ignacio vislumbró una oportunidad concreta. Podría usar sus conocimientos administrativos para organizar un grupo de productores locales, creando una marca colectiva, estableciendo estándares de calidad, organizando la logística de ventas e incluso encargándose de la parte burocrática que tanto asustaba a los pequeños productores. Pero primero necesitaba demostrar que podía recuperar su propia propiedad. En las semanas siguientes, concentró sus esfuerzos en proyectos que pudieran generar ingresos inmediatos. Limpió por completo el área donde había estado la huerta del tío Alberto y sembró verduras de crecimiento rápido: lechuga, rúcula, cebollín, cilantro y rábano. Usando semillas baratas compradas en el mercado y técnicas básicas aprendidas a través de conversaciones con vecinos, logró establecer una pequeña producción. También inició un proyecto de cría de gallinas de rancho. Con sus últimos ahorros, compró 10 pollitos de una propiedad vecina e improvisó un gallinero usando materiales encontrados entre los escombros de la casa principal. Las aves se adaptaron bien al ambiente rural y en pocas semanas ya estaban produciendo huevos que Ignacio vendía en el mercado de Don Arturo. Estos primeros éxitos, aunque modestos, trajeron una sensación de progreso que no sentía desde hacía años. Cada verdura cosechada, cada huevo vendido, representaba una pequeña victoria contra las circunstancias adversas que había encontrado. Más importante aún, se estaba demostrando a sí mismo que era capaz de volver a empezar, de aprender cosas nuevas y de construir algo positivo a pesar de todo lo que había perdido. Durante ese periodo, Ignacio también trabajó en la recuperación parcial de la casa principal. No tenía recursos para reformas extensas, pero logró limpiar por completo uno de los cuartos menos dañados y hacerlo habitable. Instaló una lona resistente sobre parte del techo arruinado, creando un espacio seco donde podía trabajar durante los días lluviosos y guardar sus herramientas y suministros. La transformación física de la propiedad era lenta pero visible. Los caminos que había limpiado permanecían transitables. La huerta mostraba hileras verdes y ordenadas. El gallinero funcionaba con regularidad y la casa principal, aunque todavía en ruinas, tenía áreas que claramente se estaban recuperando. Doña Elena, la vecina, comentó durante una de sus visitas que no veía el lugar tan bien cuidado desde los primeros años después de la llegada de Alberto y Yolanda. «Usted tiene mano para esto», dijo ella, observando los cambios. «Parece que heredó el don del tío para trabajar la tierra». Esas palabras tocaron profundamente a Ignacio. Durante toda su vida adulta se había definido por los números, las hojas de cálculo y las oficinas de su profesión contable. El descubrimiento de que tenía aptitud para el trabajo rural, de que podía hacer crecer plantas y criar animales, abrió una dimensión completamente nueva de su identidad. Por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente útil y productivo. Sin embargo, los avances iniciales no eran suficientes para resolver el problema de la deuda bancaria. Aún vendiendo todos los huevos y verduras que producía, el ingreso mensual apenas cubría sus necesidades básicas de alimentación y algunos materiales esenciales. Ignacio calculó que, al ritmo actual, tardaría décadas en juntar el dinero necesario para saldar los 200,000 pesos que le debía al banco. Fue entonces cuando decidió poner en práctica su idea sobre la cooperativa de productores locales. Comenzó visitando sistemáticamente a todos los pequeños productores de la región, conociendo sus productos, entendiendo sus dificultades y presentando su propuesta de organización colectiva. La respuesta inicial fue mixta. Algunos se mostraron entusiasmados con la posibilidad, otros demostraron escepticismo y desconfianza. Doña Marta fue una de las primeras en unirse a la idea. Ella le presentó a Ignacio a otros productores que conocía: don Ricardo, que criaba cabras y elaboraba chorizos artesanales; doña Lupe, especialista en dulces caseros; y don Pascual, que cultivaba hierbas de olor y plantas medicinales. Cada uno de ellos tenía productos de excelente calidad, pero enfrentaba los mismos problemas de comercialización.
Durante esas conversaciones, Ignacio se dio cuenta de que necesitaba ofrecer más que solo organización administrativa. Los productores querían ver resultados concretos antes de comprometerse por completo con el proyecto. Decidió entonces crear un evento piloto que demostrara el potencial de la iniciativa. Organizó una pequeña feria rural en el terreno de su propiedad, invitando a los productores interesados a traer sus mercancías y promocionando el evento a través del mercado de Don Arturo y de carteles repartidos por la ciudad. El evento fue programado para un sábado por la mañana, aprovechando el flujo de turistas que solían visitar la región los fines de semana. La preparación de la feria exigió semanas de trabajo intenso. Ignacio limpió una gran área cerca de la casa principal, improvisó puestos usando lonas y estructuras de madera. Organizó un sistema de precios estandarizados e incluso preparó material promocional básico, describiendo a cada productor y sus métodos tradicionales de producción. El día de la feria, llegaron unos 40 visitantes, principalmente familias de clase media provenientes de Puebla, de Zaragoza y de otras ciudades de la zona metropolitana. La afluencia fue menor de lo que Ignacio había esperado, pero suficiente para probar el concepto. Los visitantes se mostraron genuinamente interesados en los productos artesanales y dispuestos a pagar precios superiores por la calidad y por la experiencia de comprar directamente a los productores. Doña Marta vendió todos los quesos que había llevado en menos de 2 horas. Don Ricardo logró vender la mitad de su producción de chorizos a precios 50% más altos de lo que solía recibir en el mercado local. Doña Lupe tuvo que anotar pedidos de los dulces que no había llevado en cantidad suficiente. El éxito modesto, pero claro, de la primera feria conquistó definitivamente la confianza de los productores. A partir de ese evento, el proyecto de la cooperativa ganó impulso rápidamente. Ignacio organizó reuniones semanales en su propiedad, donde los productores discutían estrategias conjuntas, estandarización de productos y división de responsabilidades. Él asumió naturalmente el papel de coordinador administrativo, encargándose de la parte burocrática, de la comunicación con los clientes y de la organización de los eventos. En 2 meses, el grupo había crecido hasta incluir 12 productores diferentes, cada uno especializado en un tipo de producto. Ignacio estableció un calendario de ferias quincenales, siempre los sábados, que se hicieron conocidas en la región como Feria del Rancho El Mirador. El nombre, sugerido por doña Elena, hacía referencia a la propiedad de Ignacio, y gradualmente se convirtió en una marca reconocida por los consumidores urbanos interesados en productos rurales artesanales. El creciente éxito de la iniciativa trajo beneficios directos para la recuperación de la propiedad de Ignacio, además de una pequeña cuota de coordinación que cobraba a los otros productores, vendía sus propios productos en las ferias y recibía una comisión sobre las ventas generales. Más importante aún, el movimiento constante de personas en la propiedad lo motivó a acelerar las remodelaciones, creando áreas más presentables y funcionales. Con el ingreso adicional, Ignacio logró comprar materiales de construcción básicos y contratar ocasionalmente algunos días de trabajo de albañiles locales para los servicios más especializados. La habitación de la casa principal que había elegido como prioridad fue completamente restaurada, con techo nuevo, paredes pintadas y piso nivelado. El espacio se convirtió en una pequeña tienda permanente donde mantenía productos de la cooperativa a la venta durante la semana. La transformación gradual de la propiedad llamó la atención no solo de los clientes, sino también de otros habitantes de la región. Ignacio comenzó a recibir visitas de curiosos que querían conocer el proyecto, ofertas de colaboración de otros productores e incluso consultas de personas interesadas en establecer negocios similares en otras localidades. Esa exposición creciente trajo tanto oportunidades como desafíos inesperados. Por un lado, la reputación positiva de la cooperativa estaba creando demanda suficiente para expandir significativamente las operaciones. Por otro lado, Ignacio percibió que el éxito también estaba atrayendo la atención de personas que podrían cuestionar su pasado y su presencia en la región.
Durante una de las ferias, notó a un hombre de mediana edad que parecía más interesado en observar la operación y hacer preguntas sobre su historia personal que en comprar productos. El individuo se presentó como periodista de un periódico local y demostró conocimiento sobre el pasado carcelario de Ignacio. La conversación fue cortés, pero dejó claro que su historia ya no era un secreto absoluto. «Usted hizo un trabajo impresionante aquí», dijo el periodista. «Es una hermosa historia de reinicio. A los lectores les interesaría conocer más sobre cómo alguien logra reintegrarse también a la sociedad después de las dificultades que enfrentó». Ignacio sintió un nudo en el estómago. Había esperado que tarde o temprano su pasado saldría a la luz, pero no estaba preparado para lidiar con la exposición pública. La perspectiva de ver su historia personal impresa en un periódico, aunque fuera de forma positiva, despertó ansiedades profundas sobre el rechazo y el juicio. Esa noche, solo en la casita que se había convertido en su hogar, Ignacio reflexionó largamente sobre los caminos que su nueva vida estaba tomando. El proyecto de la cooperativa había superado todas sus expectativas iniciales. La propiedad se estaba recuperando gradualmente y había establecido relaciones genuinas con varias personas de la comunidad. Por primera vez desde que salió de prisión, sentía que estaba construyendo algo significativo y sostenible. Al mismo tiempo, el fantasma de su pasado permanecía como una amenaza constante. Si la historia se hiciera pública, ¿cómo reaccionarían los demás productores? ¿Cómo responderían los clientes al saber que estaban comprando productos de una cooperativa coordinada por un ex recluso? Ignacio temía que todo el progreso logrado pudiera derrumbarse en un solo momento de exposición indebida. Decidió enfrentar la situación con honestidad. Al día siguiente, durante la reunión semanal de la cooperativa, reunió el valor para contar su historia a los productores asociados. Explicó el crimen que había cometido, los 15 años que pasó en prisión y las circunstancias que lo habían llevado a heredar la propiedad de su tío Alberto. Habló sobre su determinación de reiniciar su vida de manera honesta y sobre cómo el trabajo con la cooperativa se había vuelto fundamental para su reinserción. La reacción inicial fue de silencio incómodo. Algunos productores parecían claramente sorprendidos e incómodos con la revelación. Otros mostraron señales de comprensión y empatía. Doña Marta fue la primera en manifestarse. «Ignacio, lo que hiciste en el pasado no cambia lo que has hecho por todos nosotros aquí», dijo con firmeza. «Nos ayudaste a ganar más dinero, organizaste nuestro trabajo y trajiste clientes que nunca habríamos tenido solos. Para mí, eso es lo que importa». Don Ricardo estuvo de acuerdo, añadiendo que todos cometen errores en la vida y que lo importante es la capacidad de aprender y cambiar. Gradualmente, otros productores expresaron un apoyo similar. Aunque algunos mostraron reservas, ninguno decidió dejar la cooperativa de inmediato. El grupo decidió continuar el trabajo conjunto, pero con el entendimiento de que Ignacio debería ser más cuidadoso sobre una posible exposición en los medios. Esta experiencia de vulnerabilidad y aceptación fue profundamente transformadora para Ignacio. Por primera vez desde su condena, había compartido su historia completa con un grupo de personas y había recibido apoyo en lugar de rechazo. La sensación de ya no tener que ocultar su pasado le trajo un alivio emocional que no experimentaba desde hacía años. Motivado por esta experiencia positiva, Ignacio decidió ser proactivo respecto a la exposición en los medios. Buscó al periodista que lo había abordado y propuso una entrevista franca sobre su trayectoria. En lugar de esperar a que su historia fuera contada por otros, prefería tener control sobre la narrativa y destacar los aspectos positivos de su reinserción. El artículo fue publicado algunas semanas después con el título «Ex recluso transforma herencia en proyecto rural de éxito». El texto destacaba la recuperación de la propiedad, el impacto positivo de la cooperativa en la economía local y la determinación de Ignacio de construir una nueva vida. Aunque mencionaba su pasado criminal, el enfoque estaba claramente en los resultados positivos que estaba logrando.
La repercusión del artículo fue mayoritariamente positiva. Ignacio recibió varias llamadas y visitas de personas interesadas en conocer el proyecto, incluyendo representantes de ONG enfocadas en reinserción social y funcionarios de organismos gubernamentales responsables de programas de desarrollo rural. La exposición también trajo nuevos clientes para la cooperativa e interés de productores de otras regiones por replicar el modelo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando ahora continuando. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Ignacio recibió algunas cartas anónimas con mensajes hostiles, cuestionando su presencia en la comunidad y sugiriendo que debería volver a donde vino. Una familia que solía asistir a las ferias dejó de aparecer después de la publicación del reportaje. Estos incidentes, aunque minoritarios, le recordaron que el prejuicio contra los exreclusos seguía siendo una realidad social con la que tendría que convivir. A pesar de estos contratiempos, el proyecto siguió creciendo. Al final de su primer año en la propiedad, Ignacio había transformado por completo tanto el rancho como su propia vida. La propiedad, que estaba en ruinas cuando llegó, ahora tenía la casa principal parcialmente restaurada, jardines ordenados, crías funcionales e instalaciones adecuadas para la realización de las ferias. La cooperativa incluía 15 productores y atendía una base de clientes fieles que venían no solo de Zacatlán de las Manzanas, sino también de Puebla de Zaragoza y de otras ciudades de la región. El ingreso mensual de Ignacio había aumentado sustancialmente mediante la combinación de sus propias ventas, cuotas de coordinación de la cooperativa y algunos servicios de consultoría que había comenzado a ofrecer a otros grupos interesados en desarrollar proyectos similares. Por primera vez desde su salida de la prisión, tenía condiciones no solo de sobrevivir, sino de planear inversiones futuras. Fue en ese contexto que decidió abordar nuevamente el asunto de la deuda bancaria. 6 meses habían pasado desde su primera conversación con el gerente y el plazo establecido para presentar un plan viable estaba por vencer. Con los resultados concretos que había alcanzado y un plan de expansión bien estructurado, Ignacio se sintió preparado para negociar una solución definitiva. La segunda reunión en el banco fue completamente diferente de la primera. En lugar de llegar como un hombre desesperado y sin opciones, Ignacio se presentó como un emprendedor rural con un proyecto comprobadamente exitoso. Trajo documentos organizados que mostraban la evolución financiera de la propiedad, fotografías del antes y después de las reformas, cartas de recomendación de clientes de la cooperativa y un plan detallado para los próximos 2 años. El gerente quedó visiblemente impresionado con la transformación. La propiedad que 6 meses antes parecía un caso perdido, ahora representaba una inversión viable y prometedora. Ignacio propuso renegociar la deuda a través de un financiamiento rural específico, ofreciendo la propiedad recuperada como garantía y demostrando capacidad de pago mediante los ingresos generados por la cooperativa. Después de 2 semanas de análisis, el banco aprobó la propuesta de renegociación. La deuda original de 200,000 pesos fue refinanciada a un plazo de 5 años, con mensualidades compatibles con la capacidad de pago demostrada por Ignacio. Más importante aún, el banco ofreció una línea de crédito adicional para inversiones en la expansión del proyecto, reconociendo su potencial de crecimiento e impacto social positivo. La firma del nuevo contrato representó un hito definitivo en la trayectoria de reinicio de Ignacio. Por primera vez desde su condena penal, tenía no solo estabilidad financiera, sino también perspectivas concretas de crecimiento y prosperidad. La propiedad que había heredado en ruinas estaba oficialmente salvada, y el proyecto que había desarrollado contaba con respaldo institucional para expandirse significativamente. Con los recursos del financiamiento aprobado, Ignacio inició la segunda fase de desarrollo de la propiedad. Contrató a un pequeño equipo de trabajadores locales para acelerar las reformas de la casa principal. Invirtió en equipos más modernos
para apoyar a los productores de la cooperativa y estableció alianzas con proveedores de insumos agrícolas para reducir costos operativos. La casa principal fue completamente restaurada a lo largo de los meses siguientes. El techo fue reconstruido con tejas nuevas, las paredes fueron repelladas y pintadas, los pisos fueron nivelados y recubiertos, y las instalaciones eléctricas e hidráulicas fueron modernizadas. El resultado final era una residencia cómoda y funcional que servía tanto como vivienda para Ignacio como centro administrativo de la cooperativa. Una de las reformas más significativas fue la creación de una cocina industrial básica donde los productores de la cooperativa podían procesar sus productos siguiendo normas sanitarias adecuadas. Esa instalación permitió que dulces, embutidos, quesos y otros artículos fueran producidos con mayor calidad y consistencia, atendiendo demandas de clientes más exigentes y abriendo posibilidades para ventas en cadenas de comercio especializadas. La expansión de la cooperativa también incluyó la creación de un sistema de ventas en línea. Ignacio desarrolló un sitio web sencillo donde los clientes podían conocer a los productores, encargar productos y agendar visitas a la propiedad. Ese canal resultó especialmente popular entre consumidores urbanos interesados en la trazabilidad y la sustentabilidad, ampliando significativamente el mercado potencial del grupo. Durante ese periodo de crecimiento, Ignacio también inició un proyecto paralelo que se convertiría en una de las dimensiones más gratificantes de su nueva vida. Comenzó a recibir visitas de exreclusos recién liberados que habían leído sobre su historia en la prensa y buscaban orientación sobre la reintegración social. Inicialmente, esas visitas eran informales y esporádicas, pero gradualmente se transformaron en un programa estructurado de apoyo y capacitación. El programa, que Ignacio llamó Renacer del Campo, ofrecía a exconvictos la oportunidad de pasar algunas semanas en la propiedad aprendiendo técnicas básicas de agricultura, participando en las actividades de la cooperativa y recibiendo orientación sobre planificación financiera y desarrollo de negocios. La iniciativa fue desarrollada en alianza con organizaciones especializadas en reintegración social y recibía apoyo de voluntarios de la comunidad local. La primera generación del programa incluyó a 5 hombres de entre 40 y 50 años, todos enfrentando dificultades similares a las que Ignacio había experimentado después de su liberación. Durante un mes, vivieron en instalaciones básicas construidas específicamente para el programa. Trabajaron en la propiedad durante las mañanas y participaron en talleres sobre emprendimiento rural durante las tardes. Los resultados fueron alentadores. 3 de los 5 participantes lograron establecerse en actividades rurales después de completar el programa. Uno inició una cría de conejos, otro se especializó en el cultivo de hortalizas orgánicas y el tercero desarrolló un negocio de composta. Los otros 2, aunque no siguieron carreras rurales, reportaron que la experiencia había sido fundamental para recuperar la autoestima y desarrollar habilidades sociales necesarias para su reintegración. El éxito de la primera generación atrajo la atención de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas en apoyar y expandir el programa. Ignacio recibió un pequeño financiamiento de una fundación privada para estructurar mejor las instalaciones y contratar profesionales especializados en psicología y trabajo social. El programa Renacer del Campo se convirtió oficialmente en una extensión de las actividades de la propiedad. Esa expansión de actividades trajo un reconocimiento público significativo para el trabajo de Ignacio. Fue invitado a participar en conferencias sobre reintegración social, recibió premios de organizaciones enfocadas en la responsabilidad social y comenzó a ser consultado por formuladores de políticas públicas interesados en replicar su modelo. La transformación del exrecluso, rechazado por la sociedad, en el coordinador de un proyecto de impacto social reconocido a nivel nacional, era casi surrealista para él mismo. Durante este período de reconocimiento público, Ignacio enfrentó un momento de gran significado emocional.
el primer contacto con uno de sus hijos después de casi 16 años de separación. Jimena, que ahora tenía 35 años y trabajaba como médica pediatra, llamó a la propiedad una tarde de viernes. La conversación inicial fue titubeante y cargada de emociones reprimidas. Jimena explicó que había leído sobre el trabajo de su padre en una revista nacional y que estaba impresionada con su trayectoria de reconstrucción. No estaba preparada para un reencuentro presencial inmediato, pero quería restablecer algún tipo de comunicación después de tantos años de silencio. «Papá, no sé cómo procesar todo esto», dijo ella por teléfono con la voz entrecortada. «Pasé tantos años enojada, sintiéndome abandonada, tratando de olvidar que existías. Y ahora veo esos reportajes sobre el trabajo que estás haciendo, sobre cómo estás ayudando a otras personas». Ignacio lloró abiertamente durante esa conversación. La posibilidad de reconectar con Jimena representaba la realización de sueños que había alimentado en silencio durante todos los años de prisión y soledad. No intentó justificarse por las malas decisiones del pasado, pero habló honestamente sobre su viaje de transformación y sobre cuánto extrañaba a su familia. «Hija, no espero perdón ni quiero que te sientas obligada a nada», dijo él, «pero quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo hoy tiene que ver con intentar honrar la educación que tú y tu hermano merecían haber recibido. Cada persona que logramos ayudar aquí es una forma de intentar compensar los errores que cometí». Esa conversación marcó el inicio de una reconstrucción lenta y cuidadosa de la relación entre padre e hija. Comenzaron a intercambiar llamadas regulares, cartas e incluso fotos de las actividades de la propiedad. Jimena manifestó interés en conocer el trabajo que su padre estaba desarrollando, especialmente los aspectos relacionados con la reinserción social y el apoyo psicológico a los exreclusos. Javier, el hijo mayor, se mantuvo más distante, pero Jimena sirvió como intermediaria ocasional, compartiendo información sobre la vida de su hermano y sobre la situación de su madre, quien se había vuelto a casar algunos años después del divorcio. Esa información, aunque a veces dolorosa, ayudó a Ignacio a completar un panorama de la familia que había perdido y a entender las consecuencias duraderas de sus decisiones pasadas. La posibilidad de reconstrucción familiar trajo nueva energía al trabajo de Ignacio en la propiedad. Intensificó los esfuerzos para documentar y sistematizar las metodologías que había desarrollado tanto para la cooperativa rural como para el programa de reinserción social. Su intención era crear un modelo replicable que pudiera implementarse en otras regiones, expandiendo el impacto positivo del proyecto más allá de las fronteras de Zacatlán de las Manzanas. El trabajo de sistematización reveló que los éxitos alcanzados en la propiedad eran resultado de una combinación de factores que podían replicarse: disponibilidad de tierra subutilizada, existencia de productores rurales con productos de calidad pero sin acceso a mercados, demanda urbana de productos artesanales y orgánicos, y coordinación administrativa competente para conectar oferta y demanda. Ignacio desarrolló un manual detallado que describía los pasos necesarios para establecer cooperativas similares, incluyendo aspectos legales, estrategias de marketing, técnicas de producción, gestión financiera e integración comunitaria. El documento se compartió gratuitamente con organizaciones interesadas y se convirtió en referencia para proyectos de desarrollo rural en varias regiones de México. La creciente demanda de consultoría llevó a Ignacio a crear una pequeña empresa de asesoría especializada en desarrollo rural sostenible. La empresa, que operaba desde la propiedad, ofrecía servicios de planificación, capacitación y acompañamiento para grupos interesados en establecer cooperativas o programas de reinserción social. Los recursos generados por esta actividad complementaban los ingresos de la propiedad y permitían inversiones continuas en la infraestructura y la expansión de los programas. 2 años después de su llegada al rancho, la transformación era completa e impresionante. La propiedad que había encontrado en ruinas se había convertido en un próspero centro de actividad rural e impacto social.
La cooperativa incluía a más de 20 productores y atendía a cientos de clientes habituales. El programa de reinserción social ya había atendido a más de 40 exreclusos, con una tasa de éxito en la reinserción superior al 70%. La empresa de consultoría estaba trabajando con proyectos similares en 6 estados diferentes. Ignacio, que había llegado a la región como un hombre destrozado y desesperado, se había convertido en un líder respetado en la comunidad y en una referencia nacional en desarrollo rural y reinserción social. Su historia personal, que durante años había sido fuente de vergüenza y aislamiento, se había transformado en una poderosa herramienta de inspiración y cambio social. La casa que estaba en ruinas albergaba ahora no solo su vivienda personal, sino también las instalaciones administrativas de la cooperativa, salas para talleres y capacitaciones, una biblioteca especializada en desarrollo rural y un pequeño museo que documentaba la historia de la propiedad y de la región. Los jardines que habían sido invadidos por la maleza exhibían cultivos diversos, áreas de demostración de técnicas agrícolas sostenibles y espacios de convivencia para visitantes y participantes de los programas. El impacto económico en la región también había sido significativo. La cooperativa generaba ingresos directos para decenas de familias e ingresos indirectos a través de proveedores, prestadores de servicios y del turismo rural que se había desarrollado alrededor de las actividades de la propiedad. El programa de reinserción social se había convertido en una fuente de orgullo para la comunidad local, que veía cómo sus impuestos se utilizaban de manera eficiente para resolver problemas sociales reales. Durante una tarde de sábado especialmente concurrida en la feria semanal, Ignacio observaba el ir y venir de clientes, productores y visitantes repartidos por la propiedad. Los niños corrían entre los puestos mientras sus padres examinaban los productos y conversaban con los productores. Adolescentes participantes de un programa educativo tomaban fotos y hacían anotaciones sobre técnicas de agricultura sostenible. Ex-reclusos de la generación más reciente del programa Renacer del Campo ayudaban en la organización de las ventas e interactuaban naturalmente con los visitantes. En ese momento, Ignacio tuvo una percepción clara de la magnitud de la transformación que había ocurrido no solo en su vida personal, sino en la vida de decenas de otras personas que habían sido tocadas por el proyecto. El rancho que había heredado en ruinas se había convertido en un símbolo de esperanza y renovación, demostrando que nunca es demasiado tarde para volver a empezar cuando se tiene determinación y se encuentra apoyo en la comunidad. La sensación de logro estaba matizada por una profunda gratitud por las circunstancias que habían hecho posible todo. Ignacio reconocía que, paradójicamente, el crimen que había cometido y los 15 años de prisión que cumplió habían sido necesarios para que desarrollara la perspectiva, la humildad y la determinación necesarias para construir algo verdaderamente significativo. Su caída había sido la condición previa para su redención. Esa tarde de reflexión, Ignacio tomó una decisión que había estado madurando durante meses. Era hora de dar el siguiente paso en la reconstrucción de su vida personal. Tomó el teléfono y llamó a Jimena. «Hija, me gustaría hacerte una invitación», dijo él, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «¿Qué te parece venir a pasar un fin de semana aquí a la propiedad? Creo que ha llegado el momento de que conozcas en persona el trabajo que estamos haciendo. Y me encantaría abrazar a mi hija después de tantos años». Del otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio. Entonces, Jimena respondió, con la voz emocionada. «Papá, estaba esperando a que me invitaras. Ya pedí permiso en el hospital para el próximo fin de semana. Quiero conocer esta nueva vida que construiste y quiero que me cuentes en persona toda esta historia increíble». La llamada terminó con ambos llorando y riendo al mismo tiempo. Ignacio, por primera vez en casi 16 años, comenzó a planear un encuentro con su hija. La propiedad que estaba en ruinas cuando llegó al rancho finalmente incluiría también la reconstrucción de los lazos familiares que había perdido. El fin de semana de la visita de Jimena fue un hito emocional en la trayectoria de reconstrucción de Ignacio. Ella llegó un viernes por la tarde,
manejando desde Puebla de Zaragoza, y la primera reacción al ver a su padre fue de sorpresa por su apariencia. Ignacio había envejecido visiblemente durante los años de prisión, pero el trabajo rural le había dado una apariencia saludable y serena que contrastaba con sus recuerdos del hombre tenso y preocupado que había conocido en su juventud. El reencuentro fue inicialmente incómodo, con ambos tratando de encontrar un tono apropiado para conversar después de tantos años de separación. Jimena era ahora una mujer adulta y exitosa profesionalmente, mientras que Ignacio se había transformado en un hombre completamente diferente del padre que ella había conocido. Necesitaban volver a conocerse como personas. Durante el recorrido por la propiedad, Jimena quedó impresionada con la magnitud de las transformaciones realizadas. Como médica, se interesó especialmente por el programa de reinserción social e hizo muchas preguntas técnicas sobre los aspectos psicológicos y de acompañamiento de los exreclusos. Su formación profesional le permitió entender de manera única los desafíos que enfrentó su padre, tanto durante la prisión como en el proceso de reconstrucción. Papá, como médica sé lo difícil que es para una persona recuperarse de traumas profundos, dijo ella durante la cena del viernes. Lo que lograste construir aquí no es solo impresionante en términos económicos o sociales, es una recuperación personal extraordinaria que debe haber exigido una fuerza interior que no sé si yo tendría. Esa noche, padre e hija conversaron hasta tarde sobre los años perdidos. Ignacio contó detalles sobre su experiencia en la prisión que nunca había compartido con nadie. La soledad devastadora, los momentos de desesperación en los que consideró rendirse, el lento descubrimiento de un propósito a través del trabajo y de la ayuda a otros presos, y finalmente, la determinación de reconstruir su vida cuando recibió la carta sobre la herencia. Jimena, por su parte, habló sobre cómo el crimen y la prisión de su padre habían afectado su adolescencia y juventud. Describió las dificultades económicas que enfrentó la familia, los episodios de acoso escolar cuando la situación se hizo pública, la difícil decisión de alejarse emocionalmente de su padre para poder seguir adelante, y la forma en que canalizó toda su energía en los estudios y en la carrera médica como manera de lidiar con el dolor. Me gradué en medicina pensando que lo hacía a pesar de ti, dijo ella con honestidad dolorosa. Pero ahora me doy cuenta de que la determinación y la disciplina que aprendí, observándote trabajar cuando era niña, fueron fundamentales para mi éxito. Es extraño reconocer que el padre que me decepcionó también fue el padre que me enseñó a persistir ante las dificultades. Estas conversaciones profundas crearon una nueva base para la relación entre padre e hija. En lugar de intentar ignorar o minimizar los errores y dolores del pasado, enfrentaron esas cuestiones directamente y encontraron maneras de transformar las experiencias negativas en elementos constructivos para el futuro. El sábado, Jimena participó en la feria semanal y conoció personalmente a los productores de la cooperativa y a algunos exreclusos del programa de reinserción. Su formación médica le permitió aportar sugerencias sobre cuestiones de salud ocupacional y seguridad en el trabajo rural. También se ofreció a realizar consultas médicas básicas para miembros de la comunidad durante sus futuras visitas a la propiedad. La conexión entre Jimena y el trabajo desarrollado en la propiedad fue inmediata y natural. Entendía visceralmente los desafíos de la reconstrucción personal porque había enfrentado sus propios procesos de superación. Como médica, tenía experiencia profesional con cuestiones de salud mental y reinserción social. Como hija de un exrecluso, poseía una perspectiva única sobre los impactos familiares del sistema penitenciario. Durante el domingo, último día de la visita, Jimena hizo una propuesta que sorprendió a Ignacio. «Papá, me gustaría involucrarme más directamente en el trabajo que están haciendo aquí. Tengo algunas ideas sobre cómo expandir los aspectos de salud del programa de reinserción, y creo que mi experiencia médica podría ser útil. ¿Qué tal si empiezo a venir aquí una vez al mes para colaborar?» La propuesta representaba mucho más que un apoyo profesional. Era la demostración concreta de que Jimena estaba dispuesta a construir una nueva relación con su padre,
basada en valores compartidos y trabajo en conjunto. Para Ignacio, la posibilidad de trabajar al lado de su hija en un proyecto que se había vuelto tan central en su vida era la realización de un sueño que ni siquiera se atrevía a alimentar. A partir de esa visita, Jimena se convirtió en colaboradora regular del programa Renacer del Campo. Una vez al mes, pasaba un fin de semana en la propiedad ofreciendo consultas médicas gratuitas para exreclusos y sus familias, desarrollando protocolos de acompañamiento psicológico y contribuyendo con su experiencia médica para mejorar los aspectos de salud y bienestar de los programas. Esa colaboración tuvo impactos positivos no solo para el trabajo en la propiedad, sino también para la propia carrera de Jimena. Comenzó a especializarse en medicina social y salud pública, desarrollando investigaciones sobre la reinserción de exreclusos y presentando trabajos académicos sobre los resultados obtenidos en el programa de su padre. Su tesis de maestría, defendida 2 años después, se basó íntegramente en la experiencia de Renacer del Campo. La participación de Jimena también facilitó un acercamiento gradual con Javier, el hijo mayor de Ignacio. Inicialmente, el hermano se mostró reacio a la idea de que su hermana se involucrara con el padre, temiendo que ella volviera a salir lastimada. Pero los relatos entusiasmados de Jimena sobre el trabajo en la propiedad y su visible realización personal a través de esa colaboración comenzaron a despertar su curiosidad. Javier, que se había convertido en un mecánico especializado en motores diésel y propietario de un taller exitoso, mantenía una postura de distanciamiento cauteloso con respecto a su padre. A diferencia de Jimena, que había logrado canalizar sus experiencias difíciles en una carrera de ayuda a los demás, Javier había manejado el dolor a través del trabajo técnico y el enfoque en logros materiales concretos. El primer acercamiento entre padre e hijo ocurrió de forma indirecta, a través de una necesidad técnica de la propiedad. Uno de los equipos utilizados en el programa de reinserción se había descompuesto, y Jimena sugirió que consultaran a su hermano para la reparación. Javier aceptó examinar el equipo, pero insistió en que el trabajo sería estrictamente profesional. El encuentro ocurrió una tarde de jueves, cuando había menos movimiento en la propiedad. Javier llegó conduciendo una camioneta equipada con herramientas y refacciones, vistiendo un overol de trabajo que resaltaba su competencia técnica. Ignacio lo recibió con la mezcla de ansiedad y esperanza que caracterizaba todos los momentos relacionados con la reconstrucción familiar. «Hola, papá», dijo Javier usando por primera vez en años el trato familiar. «Vine a ver ese equipo del que me habló Jimena». El equipo en cuestión era una pequeña máquina procesadora de alimentos que había sido donada por una empresa local para apoyar las actividades de la cooperativa. El problema era complejo y requería conocimiento especializado en sistemas hidráulicos y eléctricos. Javier examinó cuidadosamente el equipo durante más de 1 hora, haciendo preguntas técnicas y tomando notas. «Es posible repararlo», dijo finalmente, «pero va a necesitar algunas piezas especiales y un trabajo minucioso. Puedo hacerlo, pero va a tomar unos 2 días». Durante el trabajo de reparación, que se extendió a lo largo de 2 tardes, padre e hijo establecieron un patrón de interacción centrado inicialmente en los aspectos técnicos, pero que gradualmente se fue ampliando hacia temas más personales. Ignacio aprovechaba las pausas del trabajo para preguntar sobre el taller de Javier, su vida personal y sus planes futuros. Javier, por su parte, mostraba una curiosidad creciente sobre las actividades del rancho. «Papá, esto que has construido aquí es realmente impresionante», dijo Javier la segunda tarde, mientras probaba el equipo reparado. «Admito que tenía prejuicios sobre tu capacidad de hacer algo positivo después de todo lo que pasó, pero es difícil negar los resultados que estás logrando». Esta conversación abrió espacio para discusiones más profundas sobre el pasado y el presente. Javier expresó sentimientos que había guardado durante años: la ira por el abandono, la vergüenza social que enfrentó en la escuela y en el trabajo, la dificultad para confiar en las personas debido a la traición que sintió cuando descubrió el crimen de su padre. Al mismo tiempo,
reconoció que el hombre que estaba conociendo ahora era muy diferente del padre que recordaba. Creé una imagen de ti como alguien débil que abandonó a la familia cuando las cosas se pusieron difíciles, explicó Javier. Pero al ver el trabajo que estás haciendo aquí, la tenacidad que has mostrado para reconstruir todo esto, me doy cuenta de que quizá me equivoqué sobre quién eres realmente. Ignacio escuchó esas palabras con una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por comprender el sufrimiento que le había causado a su hijo. Gratitud por la oportunidad de demostrar, a través de acciones, que se había transformado genuinamente. No intentó justificarse ni minimizar sus errores del pasado, sino que habló con honestidad sobre su proceso de cambio y sobre cuánto deseaba reconstruir la relación con sus hijos. A partir de esa conversación, Javier comenzó a visitar el rancho ocasionalmente, generalmente para resolver cuestiones técnicas o hacer mantenimiento de equipos. Estas visitas se volvieron más frecuentes cuando se dio cuenta de que sus habilidades mecánicas eran genuinamente valiosas para el funcionamiento de la cooperativa y del programa de reinserción. Gradualmente, Javier desarrolló un interés particular por los aspectos de capacitación técnica del programa Renacer del Campo. Muchos exreclusos llegaban al programa sin formación profesional específica, lo que dificultaba su reinserción al mercado laboral. Javier propuso crear talleres básicos de mecánica y mantenimiento como parte del currículo del programa. Papá, veo que están haciendo un trabajo importante en la parte emocional y social, dijo. Pero muchos de estos hombres necesitan también habilidades prácticas que los hagan empleables. Yo puedo ayudar con eso. La propuesta de Javier dio origen a una nueva dimensión del programa de reinserción. Una vez al mes, impartía talleres de mecánica básica, mantenimiento de equipos rurales y pequeñas reparaciones domésticas. Estos cursos resultaron extremadamente populares entre los exreclusos y dieron como resultado varias colocaciones profesionales exitosas. El involucramiento creciente de Javier en el trabajo de la propiedad creó oportunidades naturales para profundizar la relación con su padre. Durante las largas horas trabajando juntos en el taller improvisado, conversaban sobre técnica, negocios, familia y vida. Ignacio descubrió que su hijo se había convertido en un hombre íntegro, trabajador y competente, características que en gran parte había desarrollado como una forma de definirse en oposición a la imagen que tenía de su padre. ¿Sabes, papá? Durante todos estos años me esforcé por ser todo lo que tú no fuiste, dijo Javier una tarde memorable. Quise ser confiable porque tú habías sido deshonesto. Quise estar presente porque tú habías estado ausente. Quise construir algo sólido porque tú habías destruido nuestra estabilidad. Pero ahora me doy cuenta de que muchas de las cualidades que desarrollé también vinieron de cosas positivas que aprendí de ti antes de que todo saliera mal. Estas palabras representaron un momento de reconciliación profunda entre padre e hijo. Javier no estaba minimizando los errores del pasado, sino reconociendo que las personas son complejas y que hasta las experiencias negativas pueden generar aprendizajes valiosos. Para Ignacio, escuchar a su hijo reconocer aspectos positivos de su paternidad fue profundamente sanador. La reintegración familiar ganó una nueva dimensión cuando Jimena anunció que estaba comprometida y planeaba casarse el año siguiente. Su novio, un cardiólogo que conoció durante su residencia médica, había visitado la propiedad en varias ocasiones y se había impresionado con el trabajo desarrollado por Ignacio. Durante una de esas visitas, Jimena hizo una petición que emocionó profundamente a su padre. «Papá, sé que perdimos muchos años juntos y que nuestra familia pasó por momentos muy difíciles, pero te has convertido en una persona a quien admiro profundamente y el trabajo que estás haciendo aquí es una fuente de orgullo para mí. Me gustaría que me acompañaras al altar el día de mi boda». La petición representaba mucho más que una invitación a una ceremonia. Era el reconocimiento público de que Ignacio había reconquistado su lugar como padre y como figura respetable en la familia. Después de años de rechazo y abandono, estaba siendo invitado a desempeñar un papel tradicionalmente reservado a los patriarcas que habían mantenido honor y respetabilidad a lo largo de la vida. La ceremonia de boda, celebrada en una iglesia de Puebla de Zaragoza,
fue un hito en el camino de reconstrucción familiar de Ignacio. Vistiendo un traje que compró especialmente para la ocasión, caminó por el pasillo de la iglesia junto a su hija, observado por familiares y amigos que no veía desde hacía décadas. Muchos de los presentes conocían su historia y su transformación, creando un ambiente de celebración no solo de la boda, sino también de la redención familiar. Javier sirvió como padrino de su hermana, completando una estampa familiar que parecía imposible años atrás. Durante la fiesta, los dos hermanos y el padre sostuvieron largas conversaciones con parientes que no veían desde antes del encarcelamiento de Ignacio. El tono general era de reconocimiento por el trabajo de reconstrucción que había realizado y de admiración por los resultados alcanzados en la propiedad. Ignacio, cuando todo aquello sucedió hace tiempo, pensé que lo habías perdido todo para siempre, dijo su prima Carmen durante la fiesta. Pero al ver hoy a tu hija, el orgullo que siente por ti, el trabajo que estás haciendo con aquellos hombres en la prisión, creo que encontraste un camino para redimirte que es mucho más significativo que simplemente volver a ser lo que eras antes. La boda de su hija marcó también el inicio de una nueva etapa en la vida personal de Ignacio. A los 68 años, con la propiedad establecida, los programas funcionando bien y las relaciones familiares reconstruidas, comenzó a contemplar la posibilidad de compartir su vida con alguien. No había pensado seriamente en el romance desde su divorcio de Leticia, pero la soledad que había caracterizado sus primeros años en el rancho había sido sustituida por una vida social rica y significativa. Fue durante ese periodo que conoció a Carmen Aguilar, una enfermera jubilada de 63 años, que se había mudado recientemente a Zacatlán de las Manzanas. Carmen se interesó por el trabajo de la cooperativa después de leer sobre el proyecto en una revista regional y buscó a Ignacio para ofrecer su experiencia en cuidados de salud para el programa de reintegración. Carmen había pasado por su propio proceso de reconstrucción tras enviudar 5 años antes. Su esposo, un profesor de historia, había fallecido de cáncer después de una batalla prolongada, dejándola emocionalmente devastada y financieramente insegura. La decisión de mudarse al interior y dedicarse al trabajo voluntario había sido su forma de encontrar un nuevo propósito en la vida. La colaboración profesional entre Ignacio y Carmen evolucionó gradualmente hacia una amistad profunda y eventualmente hacia una relación romántica. Ambos habían pasado por pérdidas significativas y procesos de reconstrucción personal, creando una base de comprensión mutua que iba más allá de la simple atracción física o la compatibilidad social. Carmen trajo a la propiedad no solo su experiencia en cuidados de salud, sino también una sensibilidad especial para lidiar con traumas y procesos de sanación emocional. Su experiencia como enfermera le había enseñado a trabajar con personas en momentos de vulnerabilidad extrema, habilidades que resultaron valiosas en el programa de reintegración de exreclusos. La relación entre Ignacio y Carmen se desarrolló lentamente y con la cautela natural de personas maduras que habían aprendido a valorar la estabilidad y la compatibilidad genuina por encima de pasiones intensas pero inestables. Pasaron meses conociéndose a través del trabajo conjunto, estableciendo confianza mediante proyectos compartidos y descubriendo afinidades en valores fundamentales. Cuando finalmente decidieron formalizar la relación, la decisión fue recibida con entusiasmo por la comunidad de la propiedad y por la familia de Ignacio. Jimena y Javier aprobaron de inmediato a Carmen, reconociendo en ella a una persona genuinamente comprometida con el bienestar de su padre y con los trabajos que él desarrollaba. La boda de Ignacio y Carmen, celebrada 3 años después de su primer encuentro, fue una celebración sencilla, pero significativa en la propia propiedad. La ceremonia tuvo lugar durante una de las ferias semanales, con la participación de productores de la cooperativa, exreclusos que habían pasado por el programa de reintegración, vecinos de la región y miembros de las familias de ambos. La elección de realizar la ceremonia en la propiedad fue simbólica. El lugar que había recibido a Ignacio en ruinas y desesperación ahora era testigo de su felicidad plena
y de su integración completa a la comunidad. El hombre que había llegado solo y rechazado por la sociedad celebraba no solo su amor por Carmen, sino también su aceptación total como miembro respetado y valorado de la sociedad local. Carmen se mudó a la casa principal de la propiedad, que había sido cuidadosamente restaurada y ampliada a lo largo de los años. Juntos, crearon un hogar acogedor que servía simultáneamente como residencia privada y como centro de actividades comunitarias. La presencia de Carmen trajo una dimensión de cuidado y hospitalidad que enriqueció todas las actividades desarrolladas en la propiedad. En los años siguientes, la propiedad continuó evolucionando y expandiendo su impacto. La cooperativa creció hasta incluir a más de 40 productores de varias regiones cercanas. El programa Renacer del Campo había atendido a más de 200 exreclusos, con una tasa de reintegración exitosa superior al 75%. La empresa de consultoría de Ignacio estaba trabajando con proyectos similares en 12 estados del país y había sido contratada para asesorar iniciativas semejantes en otros países de América Latina. El reconocimiento institucional del trabajo desarrollado en la propiedad culminó cuando Ignacio recibió una mención honorífica de la Secretaría de Gobernación por su contribución excepcional a la reintegración social de exreclusos. La ceremonia de premiación, realizada en la Ciudad de México, contó con la presencia de autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales y otros profesionales que trabajaban con cuestiones similares. Durante su discurso de agradecimiento, Ignacio reflexionó sobre la jornada extraordinaria que lo había llevado de las ruinas de su vida personal y de la propiedad heredada hasta aquel momento de reconocimiento nacional. Cuando llegué al rancho que heredé de mi tío, hace 8 años encontré una propiedad completamente destruida. Las paredes se habían derrumbado, el techo ya no existía, la maleza se había apoderado de todo. Era una imagen perfecta de mi propia vida en aquel momento. Arruinada, aparentemente sin posibilidad de recuperación. Pero descubrí que la destrucción no es el final de la historia, es apenas el punto de partida para la reconstrucción. Cada ladrillo que volví a colocar en la pared, cada teja que instalé en el techo, cada jardín que limpié, representaba también un paso en la reconstrucción de mi propia dignidad y de mi relación con la sociedad. El trabajo que desarrollamos en la propiedad no es solo sobre agricultura o cooperativismo, es sobre la posibilidad de transformación humana, es sobre la capacidad que todos tenemos de reinventarnos, de construir algo positivo sobre las ruinas de nuestros errores, de contribuir a nuestra comunidad, incluso después de haber fallado con ella en el pasado. Cada exrecluso que logra reintegrarse a través de nuestro programa, cada productor que aumenta sus ingresos a través de la cooperativa, cada familia que encuentra apoyo en momentos de dificultad, representa una victoria no solo individual, sino colectiva. Demuestra que nuestra sociedad puede ser inclusiva, que puede ofrecer segundas oportunidades, que puede transformar a personas que se equivocaron en agentes de cambio positivo. El discurso fue recibido con aplausos prolongados y generó invitaciones para que Ignacio participara en conferencias internacionales sobre reintegración social y desarrollo rural sostenible. Su historia se convirtió en un caso de estudio en universidades y fue tema de documentales y libros sobre justicia restaurativa y emprendimiento social. Pero para Ignacio, el verdadero significado de su jornada no estaba en el reconocimiento público, sino en las transformaciones personales que había presenciado y experimentado. Cuando regresó de la ceremonia en la Ciudad de México a la propiedad en Zacatlán de las Manzanas, fue recibido por Carmen, por Jimena y su esposo, por Javier y su novia, por decenas de productores de la cooperativa y por exreclusos que se habían convertido en amigos cercanos. Aquella noche, sentado en el porche de la casa que había reconstruido con sus propias manos, rodeado de las personas que amaba y admiraba, Ignacio reflexionó sobre el camino extraordinario que lo había llevado del fondo del abismo a la cima de una montaña, literal y figurativamente.
La propiedad que heredó en ruinas se había convertido en un símbolo de esperanza y renovación. El hombre que llegó quebrado y desesperado se había transformado en una fuente de inspiración y apoyo para cientos de otras personas. La historia que comenzó con la frase «Lo que vio lo destruyó» se había transformado en una narrativa de reconstrucción, redención y renacimiento. El rancho en las montañas, que inicialmente parecía ser el final de todas sus esperanzas, se había convertido en la cuna de una nueva vida más rica y significativa que cualquier cosa que había experimentado antes. Ignacio comprendió que su jornada ilustraba una verdad fundamental sobre la condición humana. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar, nunca es imposible redimirse, nunca es tarde para construir algo bello sobre las ruinas de lo que fue destruido. Todo lo que se necesita es valor para enfrentar la realidad, determinación para trabajar por el cambio y apertura para aceptar ayuda y ofrecer apoyo a los demás. El hombre de 65 años que había llegado a aquellas montañas cargando apenas una bolsa gastada y un corazón partido ahora estaba celebrando su 73º cumpleaños, rodeado de una familia reconstituida, una comunidad que lo respetaba y un legado de transformación social que continuaría impactando vidas mucho más allá de su propia existencia. En la propiedad que un día estuvo en ruinas, pero que ahora florecía en todos los sentidos posibles, Ignacio había encontrado no solo un hogar, sino una razón de ser que justificaba cada día de sufrimiento que había enfrentado. Su historia demostraba que la destrucción puede ser el primer paso hacia una construcción aún más bella y significativa. Fin de la historia. Y entonces, ¿qué te pareció esta increíble jornada de reinicio? ¿Pudiste imaginar la fuerza necesaria para transformar ruinas en esperanza? Deja en los comentarios tu opinión sobre la historia de Ignacio y cuéntanos si conoces a alguien que también supo renacer de sus propias cenizas. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta.